estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Mi padre la quería mucho, le decía Ruti, así que ya yo le adopté el nombre. Dios les bendiga, hermano. Amén. Es verdad. La única persona que me decía Ruti era el hermano Calderón. Y Jorgito a mi esposo. Me acuerdo que una vez el pastor Laura le dijo, oye, ¿por qué todo el tiempo te está diciendo Jorgito, Jorgito, Jorgito? Hermano Calderón, ya él ya creció. Y entonces el hermano Calderón le dice, bueno, Laura, tú le dices Guada, es mejor decirle Jorgito que Guada, porque mi esposo es Guadalupe. Él tiene su anécdota. Estamos aquí contentos. Mi esposo me dice, mira, yo sé, me dice que es el Día de los Padres, pero la hermana Mariblanca me llamó, imposible decir que no, pero él está predicando en una iglesia. Entonces él me dice, pues bueno, nos vamos a tener que dividir porque yo no le puedo decir a ella que no. Así es que estamos aquí celebrando que es el Día de los Padres. Ustedes son unos campeones, ¿verdad? Porque hay mucha gente que acostumbra a ir a otro lugar a celebrar el Día de los Padres, pero qué bueno que aquí hay familias que quieren celebrar, ¿verdad? El Día de los Padres en la casa del Señor. Es un privilegio. A mí generalmente me invitan a predicar a las damas. No es muy frecuente para mí, aunque sí lo he hecho, ¿verdad? Predicarle a los varones. Y es un privilegio y una responsabilidad, porque mi esposo y yo hemos pastoreado ya como 4 o 5 iglesias, ¿no? Y resulta que nos hemos dado cuenta que a veces el predicador que viene a hablar a los padres los regaña. Y es un día de celebración. O te invitan para el día del pastor y regañan al pastor. Entonces, este es un día de celebrar, este es un día de aprender, este es un día de regocijarnos, amén. Así es que con mucha diligencia, pidiéndole dirección al Señor, Señor Padre, yo te ruego, yo te pido que tú me ayudes para que estos padres sean bendecidos y edificados en su palabra. En esta tarde yo quisiera hablarles acerca de la paternidad de Dios. Nosotros tenemos el estereotipo de lo que debe de ser un padre. Amén. Cuando nosotros las mujeres somos niñas, a nosotros desde que somos pequeñas nos dan las muñecas como parte de nuestros juguetes. Pero desde que tenemos las muñecas ya empezamos a ser madres. Amén. Porque nosotros somos madres de nuestras muñecas. Los hombres tienen una mente más versátil. El hombre juega con carritos, el hombre juega con aviones, el hombre juega con pistolita, ¿verdad? Él tiene balón. Esto no quiere decir que ellos no tengan el corazón de un padre. Pero no es común, y alguno de nosotros diría algo raro está pasando, si le decimos toma esta muñeca porque este va a ser tu hijo. ¿Verdad que es verdad? Porque nosotros somos creados o hemos sido diseñados de una manera diferente. Y nadie es mejor ni es peor, solo que somos diferentes. Pero cuando nosotros pensamos de la paternidad y cuando nosotros vemos qué modelo debemos de seguir de la paternidad, no hay otra paternidad más gloriosa que la del Padre. Amén. Pero hay muchas personas que cuando uno les dice en su primer pensamiento, dime qué piensas acerca de Dios. Lo que muchos dicen, bueno, eres el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Hay otros que expresan, bueno, Él es majestuoso. Hay otros que le llaman el Eterno. Ah, no, Él es Jehová. No, Él está ya centrado en el trono. Pero la verdad que en esta tarde yo quiero hablarte de Dios como nuestro Padre. Amén. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros reflexionamos, qué intimidad tú tienes con Dios, que lo quieres relacionar a ti mismo, y cuando piensas de Él, el desafío es decir, es mi Padre. Yo cuando era niña tenía complicaciones con el rey David, porque yo fui enseñada a los pies de mi abuela. Yo me crié con mi abuelita paterna y ella era una mujer de Dios que amaba la escritura y amaba la oración.
no era pentecostal, era bautista, pero una bautista rara. No se cortaba el pelo, no se maquillaba, no se ponía prenda. Amén. Pero ella decía, bueno, a Dios no hay que gritarle. Y alguien me dijo, dile también que es que Dios no es nervioso, le podemos gritar, ¿verdad? Después aprendí en la escritura de que hay pasajes donde dice alzad con voz de júbilo y gritad a fuerte voz. Así es que con toda la fuerza de tu corazón. Y me di cuenta que la alabanza era un arma de guerra poderosa, ¿verdad? Pero mi abuelita pues era una gran maestra. Y cuando ella me hablaba de los pasajes de la escritura, ella siempre me los ponía como un cuento. Por eso es que yo soy medio cuentera. Porque imagínense, desde los 6, 7, 8, 9, y yo predico con cuento porque ella me contaba las escrituras. Y cuando ella decía que me leía, Dios, Dios mío, eres tú, decía David. Y ella me decía, David decía, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y yo le decía, pero ¿qué se cree David? Él debería de decir que es Dios de todo. Y a mí pequeña me costaba entender por qué David decía que era de su pertenencia. Pero más adelante entendí que es que para David su Dios era un Dios personal, era un Dios de su propiedad, era un Dios que estaba cercano a él, era un Dios que con él podía decirle, es de mi propiedad en el sentido correcto de su relación con Dios. No es que podamos gobernar a Dios, no es que podamos poseerle, no es que podamos adquirirle, no. Es que Dios es Dios mío por la relación, por la intimidad, por la profundidad que nosotros tenemos en esa relación con Él. Así que cuando nosotros hablamos del Día del Padre, la celebración sería decir, oh Padre, Dios mío, eres tú. Amén. Regresamos a la paternidad del Padre. Yo quiero recordarles que en el Antiguo Testamento Dios era conocido como Jehová. En el Antiguo Testamento Dios era conocido como el Eterno. En el Antiguo Testamento era conocido como el Dios de los hebreos. Pero lo que hace diferente y mejor al Nuevo Testamento es el hecho que en el sacrificio de Cristo nosotros podemos valorar el pensamiento de que el Dios al que nosotros clamamos no es un Dios a distancia, no es un Dios lejano, sino que en el pensamiento de nosotros y en el pensamiento del cristiano, Dios es nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Eso tiene que conmovernos, porque el sacrificio de nuestro Salvador hizo de nosotros, de tener un Dios de los hebreos, convertirse en un Dios cercano a mí. Amén. Y no importando tu relación personal con un Padre terrenal, las características de nuestro Dios no tienen comparación. Así que nuestro Padre es un Padre glorioso, hermoso, majestuoso, inconmovible. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Los aspectos de la paternidad de nuestro Dios se sumarían en toda la escritura. Y nosotros podríamos pasar toda la tarde definiendo cómo la escritura habla de la paternidad de Dios. Nos salimos del mono. Tenemos un criador, tenemos un hacedor, tenemos a alguien que nos dio nuestra semejanza, que nos dio su imagen. Tenemos un Dios que elaboró en su pensamiento y en su corazón el querer compartir su identidad con el hombre. Pero a mí me enseñaron que en una predicación no hay que dar muchos puntos, porque si usted da muchos puntos no lo vuelven a invitar. Así que yo he escogido solamente 4. El primer aspecto de la paternidad de Dios tiene que ver con su deseo de la santificación en nuestras vidas. Hebreos 12, 6 al 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no
disciplina. Cuando yo le dije íbamos a hablar de algunos modelos de la paternidad, parte de la responsabilidad de todo padre es la disciplina. Lamentablemente esta es una palabra que ha sido totalmente desfigurada, porque el concepto humano de la disciplina tiene que ver con castigo. Amén. Mi esposo ha enseñado siempre en su clase de parenting que la disciplina que no lleva amor es abuso. ¿Verdad? Porque la disciplina tiene que venir cargada ¿de qué? Del concepto correcto que es dirigir, enseñar, persuadir. ¿Verdad? No es ese de que yo te voy a lastimar para que tú aprendas. En realidad ese es el concepto del hombre. Pero cuando Dios habla de la disciplina, habla de la cercanía, el deseo que Él tiene de que nosotros nos parezcamos a Él. Yo tengo 3 hijas y a veces nosotros entendemos el deseo de la disciplina. Yo me recuerdo cuando estaban pequeñas mis hijas. Amy era la mayor, ellas se llevan mucha diferencia entre ellas, se llevan casi 5 años cada uno. Así que a la pobre Amy le tocó el cuidar a sus 2 hermanas menores, porque ella le llevaba 10 años casi a la pequeña, ¿no? Y entonces yo las tenía que dejar, como muchos tenemos que dejar a nuestros hijos aquí mientras trabajamos y laboramos, ¿verdad? Y entonces Amy era la que hacía la disciplina, y el tiempo más difícil para mí era el verano. Porque en el verano los muchachos están en la casa y uno no sabe cómo hacer. Ellos tienen una expectativa de que están de vacaciones y uno tiene que argumentar muchas cosas para uno poder hacer en el verano. Así que era mi tiempo más difícil estarla supervisando, tratar de divertirla, hacer muchas cosas, pero sobre todo mi preocupación era el tiempo que ellas tenían que estar en la casa. Así que yo me recuerdo que una tarde yo llego y la casa estaba regada y ya usted sabe, y todas las cosas, teníamos un townhouse muy pequeño para aquel entonces, y cuando yo llego yo le digo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahí viene la corrección, aquí viene la disciplina. Así que yo quiero que se me sienten las 3 ahí, porque ahora vamos a tener una plática, esto no puede ser así. Mi hija pequeña tendría para aquel entonces entre 5 y 6 años. Y entonces yo le dije, aquí que todo el mundo sentado, yo quiero que ustedes que entiendan que aquí hay una norma. La norma es que ustedes tienen que obedecer a Amy. La segunda norma que ustedes tienen que hacer, gracias hermana. La segunda norma que ustedes tienen que hacer es, se levantan, se bañan, desayunan, recogen y ven televisión. ¿Verdad? ¿Está claro? Lo voy a repetir otra vez. Yo vengo y le digo a ustedes, primero se bañan, desayunan, recogen su cuarto, su ropa y después ven televisión. Repitan conmigo. Y la chiquita, mami. Yo le digo, dime Gabriela, te voy a explicar algo, mami. Porque ni siquiera hablaba. Explícale a Amy. Ajá, ¿qué le voy a explicar a Amy? Que primero nos bañamos. Segundo, desayunamos. Tercero, vemos televisión. Y cuarto, recogemos. No, Gabriela, es que tú no has entendido lo que yo dije. Y le vuelvo a repetir. Y ella me dice, pero mami, mira mami. Si nosotros recogemos primero, cuando tú vengas va a estar regado. Y lo que tú quieres es que cuando tú vengas esté arreglado. Así que mejor primero vemos televisión y cuando tú vayas a venir corremos y recogemos todo. Tenía 5 años y el deal me pareció genial. Y le dije, ok, si está recogido, cuando yo venga lo hacemos a esa manera. Pero el punto de esto es que la disciplina tiene que ser para que nuestros hijos aprendan
De igual manera, la disciplina que el Señor tiene para con nosotros está basado en el aprendizaje y en el conocimiento de Él. ¿Cómo un niño sabe que aquel aparatito que está allá tiene corriente? Y que si tú juegas con él, tu vida está en peligro. De la misma manera es la palabra de Dios. Él nos pone los límites. Él nos pone, como le dijera yo, las brechas donde nosotros no podemos pasar. Porque Él quiere nuestro bien. Tú no le pegas a un niño o tú lo corriges porque juegue con aquel aparato eléctrico porque tú no lo quieras o porque no quieres que aprenda. La razón por que tú lo corriges es porque es peligroso para él. De la igual manera, nuestro Padre quiere tratarnos como hijos obedientes. Y Él dice que como Él nos ama, Él quiere la disciplina en nuestras vidas. No hay cosa más terrible que un hijo que esté indisciplinado. Los tiempos han corrido de una manera terrible, hermanos. En el tiempo de antes a uno lo miraban. Yo no sé si ese era su tiempo o era el mío, pero una mirada era suficiente. Cuando llegaba una visita, usted no interrumpía, usted se iba para los cuartos. Amén. Y no lo hiciera, porque después de que no lo hiciera, venía el correazo. Hoy lamentablemente nosotros vemos que la corrección está en los juegos digitales. Le damos el celular a nuestros hijos, le compramos el iPad. Lo que estamos haciendo es entreteniéndolo todo el tiempo. ¿Para qué? Para no tener que tener el tiempo para disciplinar y para corregir. Pero el Señor lo que quiere decir es alertarnos. Nosotros vemos niños, yo me quedo sorprendido, hermano. Tengo una cliente que tiene un bebé de 6 meses. Y el niño llora, 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 llora. Pero ella le pone en el teléfono una canción que dice La Vaca Loca, que es una cancioncita de cuna. Y el muchachito inmediatamente se queda quieto. Usted me dirá, eso es normal. Yo no sé si es normal o no es normal. Yo sé que es la época. Pero lo que el Señor quiere de nosotros es tratarnos como hijos. No como compañeros del vecindario que usted no lo puede corregir. Pero Dios al hijo que ama, corrige porque Él es Padre. Él quiere lo mejor de nosotros. Otro de los aspectos de la paternidad de Dios está en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que traducido es papacito. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es un privilegio saber que nosotros somos hijos y que Él no nos tiene en esclavitud. Estaba leyendo el otro día, en los años 1800, este país vivió una gran guerra. Una guerra terrible, posiblemente la guerra más sangrienta de los Estados Unidos. Y esa guerra era por la emancipación de la esclavitud. Para liberar a todos los hombres que tuvieran la piel oscura. Porque por simplemente el color de su piel eran esclavizados y tratados de manera diferente a los demás. Los tomaban como esclavos, no eran libres. Y esa guerra se dio y esa guerra se ganó. Y hubieron 3 tipos de personas que plantearon su libertad de la siguiente manera. El primer grupo dijo: ¿para qué yo quiero ser libre? Estoy en la casa de mi amo, tengo techo, tengo comida, tengo seguridad. Él no me trata tan mal, porque los empleados que trabajaban en el interior de la casa tenían un mejor trato. Ellos tenían miedo de la libertad, y como tenían miedo de la libertad, se quedaron esclavos libres.
Hubo otro grupo que dijo: no, Señor, no me importa si tengo pertenencias o no tengo pertenencias. No me importa. Yo soy libre y me comportaré como una mujer y como un hombre libre. Voy a caminar y voy a seguir mi destino, pero como un hombre libre. Si soy pobre, seré pobre. Si seré rico, seré rico. Si tendré o no tendré, lo buscaré. Pero voy con un pensamiento de libertad. Y hubo otro grupo, el grupo de Texas. Los terratenientes de aquel entonces en Texas dijeron: es imposible. No estaba el Facebook Live. Ellos no se van a enterar si nosotros no les informamos que son libres. Así que ellos eran libres y se enteraron de que eran libres 3 años después. Pero yo te digo, iglesia, ¿qué estás haciendo con la libertad que Cristo te dio? Has decidido dejar al mundo y todo lo que eso representa. Porque muchas veces estamos afiliados con la casa del amo por lo que Él me puede dar. O hemos decidido: yo voy a ser libre en Cristo. Yo caminaré mi destino por las promesas de Él, por la vida de Él, porque su sacrificio en la cruz del Calvario me hizo verdaderamente libre. Y puedo decir que yo gozo de plena libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no te llamó Él para que fuéramos esclavos, ni que tuviéramos pensamiento de esclavos, sino que nos dijo: ustedes son dueños, ustedes tienen propiedad en mis promesas. A ustedes les acontece disfrutar lo que mi palabra ha establecido para ustedes, porque yo los he adoptado como hijos. Compórtense como hijos, porque yo los he adoptado como libres. Compórtense como libres. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre le doy gracias al Señor, porque yo le digo: Señor, confírmame siempre lo que yo voy a predicar. El otro día me invitaron a ir a una iglesia, Asamblea de Dios de Jayalía, y fue bien rápida la invitación, y yo estaba un poco preocupada, porque ahora, hermanos, le piden a uno grabaciones y tú sabes, predicaciones. Ya no es como antes. Antes un pastor te recomendaba y tú ibas y la recomendación era suficiente. Ahora, mis hermanos, usted me puede mandar videitos de su predicación. Yo le digo: yo no tengo video, yo no me grabo. Usted me puede mandar alguna conferencia. Tampoco tengo conferencia. Y se hace difícil ahora esto, de verdad que sí. Y yo estaba tan preocupada por las exigencias que aquella iglesia me estaba dando. Pero y al final ellos dijeron: bueno, ya usted la recomendó la pastora Canales, así que venga por favor, hermana, y tráigase un tema. Y yo tenía una preocupación por el miedo escénico de que era la primera vez que yo no conocí esa iglesia. Y justamente habiendo sido un tema tan genérico, tú sabes, porque nosotros las mujeres somos ejemplares, mujeres victoriosas, o mujeres, entonces, y usted tiene que adivinar por dónde viene el asunto, porque son tan genéricos los nombres, ¿usted me entiende? Y a veces ni base bíblica tienen, con voz de trompeta, como flecha que avanza, y uno se queda con los nombres. Y yo dije: bueno, Señor, confírmame, pero estaba bien nerviosa. Y da la casualidad de que la persona que leyó la escritura, que fue la que me invitó, usó exactamente la misma base bíblica que yo iba a utilizar en el sermón. Pues yo estaba muy preocupada por la predicación de hoy. Y cuando yo veo uno de los aspectos de la intimidad de Dios, uno de los temas es cómo Dios se comunica con nosotros a través de la oración. Y la pastora habló de la enseñanza de Jesús. En el Antiguo Testamento solamente conocíamos a Dios como el Dios de los hebreos. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos dice: la manera de tú comunicarte es diciéndole:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted sabe lo que es, que tenemos entrada al Señor a través de la paternidad de Él. Él es un rey soberano, Él es un rey majestuoso, Él es un rey en santidad, sin pecado alguno, y a través de la sangre de Jesucristo, cuando estamos en aprieto, tocamos a la puerta y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Usted sabe lo que estamos diciendo. Hágase tu voluntad en mi vida y no la tuya. La profundidad que hay en esa oración, lo que el Señor quería que nosotros entendiéramos, es que cuando tú entras, no entras como un entenado, no entras como un esclavo, entras como un libre, y además como un hijo legítimo de Dios. Amén, amén. El velo se rasgó. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro a nuestras necesidades. No hay área de nuestra vida que a través del Padre nuestro no podamos cubrir. ¿Usted sabe lo que es eso? No hay área de la vida. Ahí habla del área emocional, ahí habla de la familia, ahí habla de la provisión, ahí habla de los enemigos, ahí habla de los amigos, ahí habla de las enfermedades, ahí habla de todas las áreas de nuestra vida. No hay tema en el cual no podamos ser recurrentes para pedírselo a Dios. Yo a la gente le digo, es que es tan bello el Señor, porque sus misericordias son nuevas cada día. Amén. Amén. A lo mejor yo no tengo para pagar mi renta este mes. Y yo sé que si yo voy donde la hermana Calderón y le digo: hermana, figúrese que estoy bien apretada, usted me podría prestar $100 para pagar mi renta. Yo estoy segura que la hermana diría: Ruth nunca me ha pedido nada. Déjame ver cómo yo le ayudo. Y puede ser que el próximo mes yo venga con lo mismo. Y el tercer mes también, y ella va a decir: esta me está cogiendo el manguito bajo. Sí, ¿eso es que usted va a decir? Pero usted sabe lo que pasa cuando nosotros le pedimos a Dios. Yo vengo al trono de la gracia y yo le digo al Señor: Señor, yo te pido hoy por mi renta, y voy el próximo mes. Amén. Y Él sin reproche me lo da, y voy el próximo mes con el mismo problema, y Él viene y me lo da, y voy la próxima vez y Él me lo da, porque sus misericordias son nuevas cada día. Él las renueva. Puedes entrar otra vez, puedes pedir otra vez, puedes recibir otra vez, y Dios no se cansa de bendecirnos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre. Aleluya. La oración, hermano, es el momento de gran intimidad. A nosotras las esposas nos enseñan: oye, al hombre hay que saber entrarle, ¿no? Hay que pedirle cuando el hombre está, ¿cómo se dice? Tranquilito. Yo lo he oído en conferencia, hermano. Yo no sé si soy la única. Pero tú sabes, tú hazlo cuando el hombre no acabadito de trabajar, de un día difícil. No, cuando ya haya comido. ¿Verdad que así nos enseñan? No sé, que levanten la mano, pastor. ¿Verdad? Usted es mexicano, hermano. Ganó México. No quería decirlo. Buenísimo, yo también gané. Usted se da cuenta y dice: no lo interrumpa, menos viendo un juego de fútbol, mucho menos lo va a interrumpir. Pero usted sabe que no hay impedimento para nosotros acercarnos al trono de la gracia, porque gracia lo que significa es favor inmerecido. O sea, no es porque tú te lo merezcas, no es porque yo te lo merezca, no es por tu linda cara, no es por tu mala cara, es porque su misericordia es nueva cada día, y porque podemos volver a pedir. Y lo que me encanta es sin reproche. Le voy a explicar lo que para mí es sin reproche. Cuando usted
está enseñando. Yo le digo a los padres, si tú no tienes dones de maestro, no le enseñes a tus hijos las tareas. Le voy a explicar. 2 más 2, 4. Ajá. 2 más 2, 3. Es 4. Te lo acabo de explicar. Y no me digas que solo yo lo hice. Y peor con las spelling words esas. Tú sabes, a mí me dijo la maestra, deje de ayudarle, señora, porque el problema es que usted le repite de una manera y es de otra. Así que no le ayude más. Sí, así me dijo, pastor. En inglés era Mickey Mouse, tarzánico. No le ayude. ¿Verdad? Pero el Señor no es así. Qué bruto este muchacho que no aprende. Te lo repetí y lo volviste a hacer y lo volviste a hacer y te volviste a equivocar. Ese es el hombre. Pero él dice, si alguno está falta de sabiduría, demándele a Jehová, porque él es rico en misericordia, en darle ¿qué? En dársela y sin reproche. O sea, no te dice bruto, no pidas más. No lo dice así. Mira, hermano, ¡Aleluya! yo estaba trabajando para una agencia venezolana hace muchos años, como 13 o 14 años atrás, no sé cuántos años, no quiero mentir. Y resulta ser que yo era la administradora, pero el gerente general llegó a despedir al gerente y él me dijo, mira, yo creo que tú puedes hacerte cargo de Domesa. Si tú aceptas la posición, tú eres el nuevo gerente. Y yo me llené de pánico, porque esto era un courier. Y había que trabajar con el TSA, había que trabajar con Dangerous Goods, había que trabajar con Coston, había que trabajar con las líneas aéreas, había que comprar materiales a Alemania, a Francia, y ahí yo no hablo ni alemán y ellos no hablan español. Era complicada la cosa. Entonces yo me fui donde mi mamá y le dije, mamá, figúrate que me están ofreciendo la plaza de Domesa de gerente. ¿Qué hago? Hija, acepta. Ay, pero yo no hablo inglés. Ay, mija, por favor, las loras hablan. Oye y repite. Tú puedes, tú eres buena. Llamo a mi esposo y le digo, Jorge, me están ofreciendo la plaza. Bueno, o la coges o renuncia. Así que con esas dos posiciones yo acepté. El siguiente lunes yo era nueva gerente y cuando sonaba el teléfono, a mí me daba un susto. Y yo agarraba el teléfono y decía, tu palabra dice, si alguno está falta de sabiduría, demándale a Jehová, que es rico en misericordia. Aleluya. Para dársela sin reproche. Señor, tú sabes cuál es mi debilidad. Domesa Courier me happy. Aquí pasaban dos cosas: o yo hablaba inglés, o el Señor le dio interpretación de lengua al que estaba al otro lado, porque ellos me entendieron. Durante 13 años fui la gerente y nunca me equivoqué, porque Dios fue grande en misericordia. Esas son las cosas que Dios hace, porque Él es maravilloso. Él es nuestro Padre. Él fue mi socio, mi al lado, mi gerente. Él era todo para mí, porque sin Él yo no lo hubiera podido hacer nunca. Amén. Amén. Ese es el camino de la oración. Él nos enseñó, Él nos enseña la ética. Efesios 5:1, y este es el último para que ya vayan sacando cuenta que estoy por terminar. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él nos enseña que como hijos de Dios debemos de comportarnos como tales. Amén. Cuando nosotros tenemos a hijos terrenales, mi esposo siempre dice, las iglesias tienen la personalidad del pastor. Igual pasa, la familia tiene la personalidad que los padres le ponen. Amén. Amén. Por ejemplo, los que tenemos matrimonios biculturales, como en el caso mío, mi esposo es puertorriqueño y yo soy nicaragüense por gracia de Dios. Llevamos 37 años juntos. Y al principio era un problema serio. Él me decía, vamos a hacer esto ahorita. Ajá.
Ajá. Y yo le decía, ahorita mío o tuyo. Llevo 37 años y todavía no lo preguntamos. Porque para el nicaragüense ahorita es ya. Pero para el puertorriqueño ahorita es después. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Ah? Eso era muy difícil. La comunicación era difícil. Pero nosotros creamos ese patrón de identidad. Al principio yo solamente hacía los frijoles fritos porque los nicas solo comemos frijoles fritos. Pero el boricua los come guisado. Usted le da un frijol guisado a un nica y le dice, eso está bañado en agua, chica, fríelo, ¿qué pasa? Pero mi esposo se comía los frijoles y a veces me decía, ¿y con qué lo paso? Yo decía, ¿cómo que con qué lo pasa si es frijol? Pero ¿qué está entendiendo lo que yo quiero decir? ¿Verdad? Pero que yo dije, pobrecito el hombre, se casó con una nica y aparte de eso lo tengo a frijoles fritos todo el tiempo. Déjame hacer frijolitos guisados. Y una hermana que sabía hacer, porque yo no fui tonta, me busqué la mejor que cocinaba los frijoles guisados en Puerto Rico y le dije, enséñame a hacer frijoles guisados. Y ella me decía, no son frijoles, son habichuelas, o lo mismo, pero dulce. Porque ellos le dicen habichuela a los frijoles, pero para nosotros son frijoles. Pero yo aprendí. Entonces mi casa tiene una ética. En mi casa se come gallo pinto, pero arroz con gandules. ¿Usted me está entendiendo? Yuca con vigorón, pero también yuca en escabeche. O sea, hay una combinación de la comida porque hay una ética en la casa. Yo me comporto como mi familia que es. Mire, la fiesta de Navidad no puede ser más fabulosa. Arroz con gandules, maduros en gloria, no pueden faltar. La receta de mi abuela, usted me va a preguntar qué es eso. Es delicioso. Los maduros en gloria son deliciosos. Lechón asado y relleno de gallina. Usted se da cuenta, no hay nada mejor que una comida internacional. Y yo sé que la ética dice que mis hijas le van a enseñar a sus hijos a comer en Navidad lo que sus padres le enseñaron. Porque tiene que haber una ética. Cuando el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que comportarse como lo que son, como hijos de Dios. Amén. Hay una ética que nos enseña a caminar, a hablar, a expresarnos, a comunicarnos, a comportarnos como el digno de los hijos que nosotros somos. Qué hermoso es saber que yo soy hija de aquel Padre Celestial que está en los cielos. Yo recuerdo a mi padre. Mi padre fue un hombre piadoso del Señor. Él no fue pastor, él fue obrero. Él prestó su casa para que en la casa hiciéramos iglesia. Y hoy por hoy es la sexta iglesia de Nazareno en Nicaragua. La iglesia estuvo en la casa como 11 años hasta que compró porque la iglesia en Nazareno, hasta que no te pone tu templo, tú no eres iglesia, eres misión. Pero salió de mi casa con templo propio y con casa pastoral, y mis pastores todavía están pastoreando la sexta iglesia de Nazareno. Así que mi padre era un hombre piadoso. Él era tenor en el coro de la sexta iglesia bautista de Nicaragua, la iglesia San Pablo de Nicaragua, pero ahí le dio un derrame cerebral a los 35 años y él quedó tartamudo. Y el Día del Padre podría ser para una niña que fue criada por su papá un día importante, o tal vez de tristeza. Pero yo en mi corazón yo no albergo tristeza, porque cuando yo trato de acordarme de él, yo pienso que ahora él está cantando en el coro celestial, que mi padre hable perfectamente y que la fe que lo salvó es la fe que lo llevó ante la presencia de su Dios, y que ahora espera en el momento glorioso en que algún día nos reunamos, porque él está con el Rey para quien él fue y al que él sirvió. Amén. Y aunque mi tristeza pueda ser temporal,
nuestros seres queridos están en la mismísima presencia de Dios, donde indiscutiblemente nosotros iremos y seguimos siendo fieles a Él. Dios es bueno. Voy concluyendo. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, todo el libro de los evangelios, lo que Él enseñó fue que Él y el Padre eran uno, y que todo lo que le había sido dado por el Padre, del Padre era. Lo que Él trató es de enseñarnos a nosotros todo el tiempo lo que representaba la paternidad de Dios. En otras palabras, Él dice, entraron a un nuevo periodo, a un nuevo pacto, a una nueva disposición. Antes eran una cosa, pero ahora son otras. Ahora son hijos. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así también ha dado vida el tener vida en sí mismo. Juan 6:37, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 12:31-32, el Padre es el Padre y el Padre en el Hijo. Juan 1:14, el Padre se glorifica en el Hijo, pero en el 50 el Hijo exalta al Padre. Esto no era una doctrina, esto no era un entrenamiento, esta era la vivencia de un hijo que amaba a su Padre. Y Él lo que nos estaba diciendo era, aprendan de mí que tienen un Padre celestial que les ama en el cielo. Yo voy a concluir con esto. Yo creo que nosotros, como padres terrenales, todos tenemos algún tipo de límite. Amén. Nosotros podemos decir, a mí nadie me falta el respeto, a mí me tienes que obedecer, o a mí, y podemos poner muchas imposiciones. Pero el Señor Jesús enseñó un modelo de paternidad extraordinario, poniendo la imagen del Padre en un padre que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos, el más pequeño, le dice, Padre, yo quiero que tú me des a mí la herencia que tú me vas a dejar en vida. Y eso para la norma del pueblo, y yo creo que hasta en esta norma, es una falta de respeto. Porque las herencias se otorgan cuando la persona se muere. Amén. Nadie hereda para decirle heredad a menos que estés muerto. Amén. O sea, una cosa es que tú le pidas y otra cosa es que tú des por derecho de que va a ser tuyo. La casa que yo tengo, por supuesto, es de mis hijas. Ellas asumen que es de mis hijas. Pero ¿qué pasaría si la chiquita me dijo, vende esta casa donde estamos viviendo todo y dame mi parte? Sí, como yo me sentiría, pero ¿qué le pasa a ella? Yo ni me he muerto y necesito vivir en esta casa. Pero eso es justamente lo que este muchacho hizo. A él no le está importando. Como que Gabriela diga, no mami, yo no sé qué tú vas a hacer, pero dámela, dámela. Hay mis hermanas que se las entiendan contigo, pero mi parte dámela, que yo me quiero ir por ahí a aventurar. Yo quiero vivir mi vida. Lo primero que yo podría decirle a ella, hija, déjame decirte, primero deja que me muera para que sepas si es que la casa va a ser tuya, porque qué tal si yo le pongo un reverse mortgage, no vas a tener nada, pero usted sabe. Pero la realidad es que eso fue la afrenta que este joven hizo a su padre. Y él, en su paternidad, no se negó. No le quitó su derecho, aunque no lo tenía hasta que él estuviera muerto. No le dijo en ningún momento, no, mi hijo, no vas a heredar. Si yo soy tu padre, tú vas a heredar. Y tanto le insistió que él cogió la parte que le correspondía y se la entregó a su hijo. Un hijo que se va a una aventura, que gasta todo lo que tiene, que ya usted sabe la historia, entra hasta caer en lo último y después que está aniquilado, usted diría, oye, pero qué mal hijo. Pero aquel padre esperaba por su hijo todos los días. Salía a la entrada. A mí me conmueve tanto porque con este pasaje fue que yo me convertí. Yo tenía 6 años de edad cuando yo me convertí. Y una tía estaba dando la escuela dominical y trajo esta parábola del
hijo pródigo, yo dije, wow, qué padre más bueno. Todos los días, no había teléfono, no había texto, no había manera de comunicar internet, pero él iba con la esperanza, algún día mi hijo va a volver. Y el día llegó, el que el ingrato llegó a la casa. Aquel malagradecido volvió, hermano. Y volvió no con éxito, sino que llegó como derrotado, destruido y pobre. En la justicia del hombre el hermano dice, no, Señor, esto no es digno de nada. Si esto, mira lo que hizo. Malgastó el dinero que mi padre tanto trabajó. Poniendo otra vez el ejemplo, a mi hija le doy la parte de la casa, mi hija se tienen que quedar y después viene, mira, esta se fue, se llevó la parte y regresa ahora a la casa y quiere vivir en la casa otra vez. ¿Verdad? Pero ¿qué hace el padre? Hace fiesta. No, hagan un banquete. Maten el mejor cordero, porque el que estaba perdido ha regresado. Gloria a Dios, aleluya. Porque el que no entendía, entendió. Esa es la disciplina de Dios, amarnos de tal manera que no importa nuestra falta, Él nos perdona. Amén. Porque Él lo dice. Aleluya. De tal manera nos amó, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin tener la garantía de que le íbamos a confesar como quiera, Él murió por nosotros. Gloria a Dios. Él no sabía que yo le iba a entregar mi corazón a Él. Él no sabía que tú le ibas a entregar tu corazón, pero Él murió por ti, murió por mí. Y Él dijo, hay que hacer banquete. Amén. Ok, pero una fiesta lo tiene cualquier. No, pero lo restituyó. O sea, está pasado el papá. Ajá. Le diría, bueno, mi hija, ya regresó la hermana, aquella loca que se fue, que se llevó el dinero y ahora está en el título de propiedad de la casa otra vez. Y Él la restituye porque tiene misericordia y porque es Padre compasivo y porque Él nos ama de tal manera que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes, Él te perdona de tal manera que se olvida de nuestros pecados, están en la profundidad del mar y aquí no hay buzo para ir a buscar lo que ya está perdido. Ese es el gran Gloria a amor Dios, de nuestro aleluya. Padre. Bendito sea. Yo sé, un pastor en República Dominicana me dijo, ay hermana, la verdad que las iglesias están llenas de mujeres. Y yo le dije, hermano, qué bueno que aquí no, mira, que hay bastantes varones. Gloria a Dios. Están llenas de mujeres. ¿Por qué que a las mujeres se le hace tan fácil decirle a Dios, te amo? Y aceptarlo como padre. Y a mí me dio tristeza. Porque yo lo vi con la dificultad. No importa cómo fue tu padre, Padre. Nuestro Padre Celestial. No hay otro mejor que ese. No importa cómo fue tu padre, mujer. Nuestro Padre Celestial es lo mejor de lo mejor. Aleluya. Y en Él, hombres, está el modelo de la paternidad. Amén. Amar, corregir, disciplinar y comunicarnos con nuestros hijos. Póngase de pie, iglesia. Aleluya.